Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a su programa favorito. Hace mucho que no decíamos esa entrada. Su podcast favorito. Su podcast favorito. Ya no solo es podcast, ya es también en video. ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Bien, gracias a Dios, todo muy bien, brother. Bueno, Robert. Todo tranqui, emocionado, contento de estar aquí grabando una vez más. Sí. Y pues sí, es el capítulo número 52. Y pues qué bueno que otra vez están aquí con nosotros. Esperemos que estén compartiendo los videos, que estén ayudando. No sé, de repente me da penilla ahí con los amigos y familiares, que si nos están viendo, un saludo. Sin pena. Nada más no lo pongan de nuevo, no lo pongan ahí en pantalla grande, por favor. Gigante. Ustedes pongan la pantalla completa, píquenle en la esquinita. Que lo pongan en la tele. Lo reproducen en la pantalla. Tú siéntete influencer, tú disfruta tu hora de fama, güey. De las 50 personas que nos ven. No importa, son 50 personas, güey. Los queremos. 50, o sea, estaría lleno todo este lugar. Ajá. De hecho, sí, personas. O sea, dar una conferencia para 50 personas es más grande que muchas iglesias. Sí. Oh, de hecho, vamos a pensarlo, es cierto. Sí. Si pidiéramos diezmos. Y luego, fíjate que en la semana recientemente me puse a ver algunos canales así de YouTube y a varios videos de 8, 15 reproducciones, 12. Entonces dije, caray, no está tan mal esto. Y de hecho, el video que más tiene reproducciones son 1000 y tantas, ¿no? Sí, de hecho. Imagínate hablarle a 1000 personas. Está chido, ¿no? Es mucho. Bueno, gracias a nuestro amigo Yesaya por ese videito. Yesaya. Donde quiera que estés. Siempre nos colgaremos de tu fama. Cállate otra vez al podcast. Te invitamos en persona. Aquí hay un asiento para ti. Ahí nos queda uno. Y pues bueno, amigos, empecemos con el tema. Ya para no hacer más largo esto. Ay. Y todavía no sé cómo le voy a poner el título, pero aquí provisionalmente le puse "Cuando nos alejamos". Chan. Va. Y quiero abordar el tema desde dos perspectivas o desde dos formas de ver esto de alejamiento. La primera es cuando te alejas de una manera decidida. Es decir, que por alguna razón, circunstancia que pasó, tú decides ya no creer. Y la otra cuando te alejas en pequeños momentos, que es cuando pecas, ¿no? Sí, que ya todos lo sabemos, pero ¿por qué no cuando te alejas de Dios? Sí, cuando te alejas de Dios. Es como muy parte de la jerga del cristianismo, sí, ¿no? Sí, ya cuando decimos te alejas, ya en automático sabemos. Sí, una persona que no sepas como que... Sí, cuando te alejas de Dios, cuando dejas de creer, cuando... te enfrías. Exacto, cuando tú te enfrías. Sí, es que ya se enfrió. Sí. Que está extraño, ¿no? O sea, porque hay cosas frías que está chido que se enfrías, ¿no? O sea... ¿Y que por ejemplo, un refresquito está rico si te lo tomas frío. Ajá, exacto, ¿no? Sí. ¿Pero por qué está extraño? O sea, ¿se leía eso? Pues sí, se enfrió. O sea, como de... O sea, algo frío es una paleta. Está rico que esté frío, ¿no? O sea... Sí, pues sí. O sea, yo me siento fresco. Yo prefiero el frío. Yo soy team frío totalmente. O sea... En algunas cosas. En clima general, yo prefiero mil veces sí, por eso. Pero en algunas cosas está chido que esté frío. Pero en otras cosas no está tan chido. Sí, solo digo que es extraño, ¿no? O sea, que no es como que algo que a la primera digas en frío y que entiendas... que se alejó de su fe, ¿sabes? O sea, si no tienes rato conviviendo con cristianos, no entiendes. Exacto. ¿Ya se murió o qué? Exacto. Sí, en frío. Suena más a que se murió que a que se alejó de su fe. Sí. Y pues bueno, de aquí me gustaría como que pues, platicar con ustedes, que nos abran su corazón, experiencias, demás, cuando... No sé si a ustedes ya les he preguntado, no recuerdo si alguna vez hemos tenido esta conversación, pero... Creo que no, ustedes nunca se han alejado de Dios, ¿verdad? Como tal, decir, ya no creo. Pues no, pero tampoco es que toda mi vida estuviera cerca de Él. O sea, llevo apenas como 10 años. Ya voy para 10 años de cristiano. Entonces, esos de los 20 para atrás, nunca fui realmente creyente. Pero no es como que creíste y luego te alejaste. Pues si pones en... Ahora sí que si incluyes el servir y el asistir constantemente a una iglesia como estar así como que ferviente en el Señor, pues sí estoy alejado. Que, de hecho, esa parte del enfriamiento y el alejamiento tiene como este estigma de que
sí sigues creyendo, pero te alejaste un poco, ¿no? De la iglesia, ya no eres tan cristiano como antes, ¿no? Pero yo a lo que me refiero es que si han dejado de creer en algún momento. No. No. O sea, es que he cambiado mucho cómo creo en Dios. O sea, porque antes creía por muchas tradiciones de lo que se dice en la iglesia, pero realmente no era algo que yo me hubiera detenido a pensar. Uh-huh. Entonces hubo un momento donde dije, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que me hace cristiano? O sea, y ahí fue donde reestructuré de alguna forma poquitas cosas que yo decía, esto no está bien, y lo cambié, pero nunca dejé de creer en Dios. Okay. ¿Tú, Rubén? Yo creo que un poco similar, pero a la vez distinto, porque yo empecé a ir a la iglesia desde los 10 años, pero creo que nunca tuve un encuentro real con Dios hasta que lo tuve, y de ahí para hasta el día de hoy nunca he dejado de creer. Sin embargo, sí fui a la iglesia sin realmente vivir a Dios ni creer en Él. O sea, no era de que conscientemente dijera, no creo en Dios y estoy viniendo a la iglesia y estoy en la alabanza sin creer. No era que conscientemente dijera, no creo en Dios. Pero ahora mirándolo en retrospectiva, no creía en Dios realmente. Porque vivía una vida desordenada y vivía una vida sin Dios presente en mi vida. Sin embargo, yendo a la iglesia y estando en el grupo de la alabanza y yendo ahí. Entonces, no puedo decir que creí en un inicio y dejé de creer y pasé todo un tiempo viviendo eso, sin Dios, sino que viví dentro de la iglesia sin creer en Dios. O sea, realmente estaba alejado de Dios aún estando en la iglesia, uh-huh, que creo que puede pasar bastante. Uh-huh. Y de hecho, creo que eso es todavía peor porque... Es peor. Incluso la Biblia lo dice, ¿no? Pues porque estás tibio. Sí podría ser. Sí es peor porque te estás acostumbrando a escuchar el mensaje de Dios y generas como que pierdes el asombro. O sea, ya los mensajes de Dios no es nuevo para ti. Sin embargo, generas como un callo, es lo que iba a decir. Sí, totalmente. Un callo de conciencia, un callo de escuchar el mensaje de Dios y no haces oídos verdaderos. Pero realmente pues es Dios el que tiene el control ahí. Yo creo es hasta que Él realmente quita tus escamas, como le pasó a Pablo, que puedes realmente verle a Dios. Porque aunque estés ahí y aunque estés en el lugar, si Dios no te ha revelado, no puedes vivirlo. Y a mí así me pasó. O sea, estuve un tiempo muy alejado de Dios, aún estando en la iglesia, viviendo una doble vida, uh-huh, hasta que tuve un acercamiento genuino de Dios, y desde ahí hasta la fecha, por su gracia, no me he alejado. Sí, porque sí, yo creo que es más peligroso porque piensas que estás seguro o piensas que te acostumbras, ¿no? Y dices, pues no estoy tan mal. Sí. Pero en cambio cuando te alejas, y a lo mejor también cuando te alejas dices, no estoy tan mal, pero al menos estás consciente de que no estás creyendo en Dios. Y de la otra manera es como que sí crees, pero realmente no vives a Dios. Me gustó, uh-huh, eso que dijiste. Sí, no vivía a Dios. Y eso está interesante, ¿no? Y pues bueno, ¿ustedes cuáles creen que sean las razones más comunes para que la gente decide alejarse, pues? Las razones más comunes yo creo que cuando te decepcionas, cuando pasan cosas feas dentro de la iglesia o cuando encuentras contradicciones. ¿Cómo? O sea, contradicciones en la Biblia o... Pudiera ser en la Biblia o en algún hermano o algún líder. O sea, que predican algo arriba, pero... pues no sé, si estás sirviendo o algo y de repente te das cuenta que robó dinero o algo así, o sea, como que te pega y dices, ay, no manches, chale, ¿sabes? Sí. Y como que eso te puede dar para abajo y dices, no creo que alguien que lleve tanto tiempo diciendo que cree en Dios, lo crea de verdad si hace estas cosas, entonces pues dejas de creer. Pudiera ser, o sea, sí, totalmente, pasa muchísimo. Ajá, pasa muchísimo. Yo creo que es de las razones que más pasan, ¿no? Porque la gente empieza a dejar de creer. Ajá. Y tal cual. ¿Y qué piensan ustedes de que se utilice el versículo de poner los ojos en Cristo y no en los hombres? O sea... Sí. De hecho, yo lo otro que te iba a mencionar, aparte de cuando tienes decepciones por comportamiento de pastores, hermanos, líderes, la otra es cuando tienes una enseñanza errónea y que golpes de la vida llegan a ti y tu enseñanza está mal. Sí, claro. Entonces piensas que Dios
te hace inmune a los golpes de la vida. Y cuando llegan, te decepcionas de Dios, entre comillas. Porque no es de Dios de quien te decepcionas. Estás decepcionado de tu doctrina errónea, de lo que te enseñaron, de que Dios te iba a proteger de cualquier golpe de la vida, que no te iba a pasar nada malo, que siempre te iba bien por ir a la iglesia, cuando no es así. Y la vida, pasan accidentes, pasan cosas malas a personas buenas, porque es así, ¿no? Dios no nos controla a todos para hacer siempre lo que Él quiere. Entonces hay personas que sufren cualquier tipo de violaciones, de cualquier tipo de tragedias, enfermedades, etcétera. Entonces, no somos inmunes como cristianos, y si se enseña que al cristiano no le pasa nada de esto, cuando te llega te decepcionas y te alejas de Dios, supuestamente decepcionado por Dios, pero es porque no tuvimos una enseñanza adecuada de lo que es Dios. Podría ser. Sí, claro. Y entonces, ¿qué opinan de que se utilice mucho bueno, creo que sí es algo acertado? Yo lo veo, siempre se utiliza cuando empieza a juzgar a un pastor, a un hermano, es poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que realmente es el único que deberíamos de cimentar nuestra fe, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de este versículo? Yo creo que está bien, o sea, ese versículo cumple su objetivo, o sea, porque realmente no podemos fundamentar nuestra fe en la moral de otras personas, o sea, porque somos seres humanos y nosotros también fallamos, o sea, si alguien va a fallar, tienes que tener en mente, el primero que va a fallar vas a ser tú, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, creo yo que sí está bien el decir, ok, estoy consciente que mis hermanos, quien quiera que sea pastor, sea un hermano de la iglesia, un servidor, me van a fallar. Pero creo que también tu pregunta es, ¿esto exonera a las personas que son de tropiezo de su falta? Y creo que tampoco. Sí, es que muchas veces ese versículo se utiliza como para no quitarle la culpa, ¿no? O de alguna manera compartir la culpa o disminuirla. O el juicio, por decirlo de alguna manera, que, oye, no lo critiques, tú enfócate en Dios y nada más. Creo que es cierto en la parte de que realmente nuestra fe no debe depender si una persona falla, pero como dice Brian, ¿no? Creo que se utiliza además para justificar las acciones de otras personas, ¿no? Pudiera ser. Sí, es muy común que se haga eso. Y ese versículo yo creo que es muy, muy, muy profundo, en serio. Uh-huh. O sea, no solo es pon tus ojos en Jesús para que no te decepcionen las personas, sino es no idolatres a las personas. O sea, tienen como distintas matices que uno puede aprender de él. Pon tus ojos en Jesús. Realmente quita tus ojos, no solo de que si alguien hace mal, ya, fue Dios está mal, el cristianismo está mal, sino no le demos ese atributo a las personas, nuestra fe a las personas, no pongamos nuestra esperanza en las personas más que en Jesús. Y no solo en la iglesia, ¿no? En todos lados. O sea, si ponemos nuestros ojos en que las personas no nos van a defraudar, pues ya de ahí estamos mal. Jesús es el que nunca nos va a defraudar. Uh-huh. Y si tenemos eso consciente, podemos perdonar a los demás mucho más fácil. O sea, no solo a las figuras de los pastores, sino sabemos que nosotros, entre amigos, entre hermanos, entre familiares, entre todos nos vamos a defraudar. El único que no es Jesús. Y eso yo creo que da una profundidad grande de todo el tiempo nos vamos a fallar unos a otros. Está realmente consciente de eso y va a ser mucho más fácil que perdonemos. Uh-huh. Sí, claro. Yo creo que otra razón también que pasa mucho, otro motivo por qué la gente se aleja, es porque, sobre todo las personas que nacieron en un lugar cristiano, uh-huh. Y es mi caso totalmente, es que realmente quieres conocer más. Quieres conocer el mundo. Y el decir creo en Dios es un impedimento para realmente conocer lo que el mundo te ofrece, ¿no? Sí, suena interesante. Sí, pues es que yo les cuento lo que me pasó a mí es... Yo decía con el pretexto de ir a fiestas, emborracharme, hacer lo que sea, uh-huh. Con tal de yo quitarme esa presión moral, uh-huh. O sea, yo no creo en Dios. Ah, ok. No creo en Dios, pero realmente creo que nunca dejé de creer en Dios como tal. O sea, para mí siempre fue algo muy
muy real desde que tengo memoria, desde que mis papás me llevaban y desde que realmente yo empecé a creer por mi propia cuenta, que yo sí sentía a Dios, sentía su paz, sentía que era realmente el camino correcto, y utilizaba este argumento de ya no creo en Dios pues para poder hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y yo creo que a mucha gente les pasa. Sí, pero y fíjate, creo que incluso en esos momentos donde tú estás aceptando el no creer en Dios, o sea, ya implica una conciencia moral, o sea, que estabas rechazando ya de antemano la existencia de Dios para poder hacer lo que tú querías, pero no era que no creyeras en Él, o sea, era como que lo estabas haciendo para hacer lo que tú querías, pero estaba implícito. Yo me acuerdo que mi papá me decía mucho eso, o sea... más bien analízate si dices que no crees en Dios para que puedas hacer lo que sea. Y yo en ese momento pues a veces es difícil realmente analizar tu corazón y tus reales intenciones, y decía papá, pues es que no creo, esto se me parece muy lógico y bla 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 bla, ¿no? Y ahora lo veo en retrospectiva y digo, ¿qué razón tenía mi papá? O sea, conoce el corazón de un hombre y conoce el corazón de su hijo, y realmente sí, pues era una de las razones principales, pues, para conocer algo que nunca había vivido, pues. Y pues esto me pasa mucho. Otra cosa que pasa mucho es decepciones amorosas. Y no es que me... ¿Crees? Que pasa sí, que la... Sí, creo. Y es que pasa al revés también. Que la gente empieza a creer por querer con una chava. Ah, sí. Sí, por Pues te empiezas, ¿no?, a acercar, te empiezas a acercar a la iglesia o a la exposición de la Biblia. Y eso puede traer la fe genuina, porque la palabra de Dios trabaja, no importa bajo qué circunstancias esté. Claro que no serían las razones adecuadas, y es hasta un cliché el decirlo, pero que no se convierta por ti, mijito, que no se convierta por ti. Pero si realmente somos fríos en ese sentido, fríos entre comillas, pues ¿qué importa cuál sea la razón, circunstancia por la que alguien llegó a la exposición del evangelio, si su vida eterna va a ser salvada? Y aparte, creo que ni siquiera a nosotros nos compete decir qué estrategia es buena o mala, ¿no? O sea, no estoy diciendo todos vayan a enamorarse de alguien que no es cristiano, pero, o sea, al fin y al cabo Dios va a usar cualquier herramienta, y al fin y al cabo Dios es el que va a traer convicción de pecado para, en ese momento, le llegó el mensaje correcto, dicho por la persona correcta, en el momento correcto, para que esa persona tuviera una fe genuina que ni siquiera tuvo nada que ver esa persona, sí, ni siquiera su pareja. Ajá, exacto. Y de hecho, cuando esos dichos o esa mentalidad siempre me traen a la memoria cuando los fariseos, que Jesús iba a sanar no me acuerdo si era un paralítico o un ciego, pero que le decían, no, pero es sábado, ¿cómo no vas a respetar el Sabbat, el día sagrado de Dios para descansar? Y dices, ¿hasta dónde está la religiosidad para que digas, preserva el día que no tienes que trabajar y déjalo a él sin su sanidad? O sea, ¿hasta dónde nuestra mente se puede llenar de religiosidad o se puede llenar de una cuadratura al circulito de lo que es la iglesia, que dejamos el sentido común a un lado, de que la salvación eterna está ahí? Y no, pero no, fíjate, es que a lo mejor nada más lo está haciendo por ti, mijita. Puede ser que sí, pero al final y se da mucho, estoy de acuerdo, pero si la persona está escuchando el evangelio, pues qué bueno, ¿no? Y se tomarán las decisiones adecuadas que se tengan que tomar. Pero muchas veces somos así demasiado religiosos. Sí. Es que, ¿qué persona no se acerca o sea, lo voy a decir de una forma cruda, pero qué persona no se acerca por conveniencia a Dios? Honestamente, o sea, porque una necesidad, es conveniente que Dios te sane, es conveniente que Dios te restaure tu corazón, te purifique. Entonces, entiendo ese margen donde ya solo lo buscas por esa conveniencia, pero para mí es muy natural acercarte a Dios con una necesidad. Es que aparte, creo que es muy falso decir eso, que no te acercas, o sea, que no te debes de acercar a Dios por conveniencia. Yo creo, honestamente, si no fuera algo conveniente, los humanos no nos acercaremos a Dios. O sea, y no tanto porque esa sea la razón de nuestra fe, simplemente es que
imagínate que al acercarte a Dios, en ese momento, te sientas peor. Uh-huh. Creo que mucha gente no lo haría, o la mayoría. Pero hay muchas personas que creen que esa es la forma en la que uno se tiene que acercar a Dios. O sea, cuando tú vas a evangelizar, muchas de las prácticas o técnicas de evangelismo es decirte los 10 mandamientos y cómo fallaste en alguno de los 10, hacerte sentir popó y ya después, pero Jesús te ama. O sea, pero llegan con el anticipo de decir, o sea, primero vamos a hablar de qué tan mal persona eres y ya después que reconoces que eres una mala persona, te vengo a hablar de Jesús. Y no sé si esa es la única o una fórmula siquiera válida para predicar o exclusiva para predicar el evangelio. Sí, y siento que en el evangelismo se da mucho eso y nosotros lo arrastramos también. No sé si les ha pasado que quieren o quisieron alguna vez predicarle a alguien y primero lo hicieron sentir súper mal. Así, no, es que Dios al altivo lo ve de lejos y el fornicador no va a heredar el reino de los cielos. O sea, y le empiezas a tirar. Y ya después, hasta la media hora después de que la persona está deprimida, pero vino Jesús a la tierra. O sea, no sé qué piensen al respecto, pues. O sea, siento que es un error muy común, pues, que nosotros cometemos. Yo no sé si sea error. Yo, sinceramente, no le he dado muchas vueltas al asunto. No le veo mal que se exponga en esa estructura. Si en tu corazón está el hacer sentir mal a la persona, sí creo que está definitivamente mal. Es que sí se pudiera prestar porque realmente la gente nada más se convierte por un cierto tipo de manipulación, ¿no? O sea, realmente la gente no es algo genuino, simplemente estás manipulando, estás utilizando una técnica que puede servir para cualquier cosa. Estoy de acuerdo. Yo a lo que voy a ir a eso. Si tu corazón es... Yo le voy a decir esto para que sepa lo mal que está y por eso tenga miedo y por eso crea en Jesús, está mal. Principalmente porque eres tú el que quiere convencer a la persona. Uh-huh. Y yo creo que aunque no esté en tu corazón, ¿no? O sea, porque puede ser que genuinamente estés equivocado. O sea, no sé sí, pero ahí yo no le veo error. O sea, yo no le veo error como tal al contenido de que le expliques cuál es la condición del ser humano y después el camino de la redención. Lo que sí le vería el error es que tú quieras hacer sentir mal a esa persona para causarle un arrepentimiento. Sí, es que yo creo que la convicción de pecado la da Dios mismo. Uh-huh. Entonces, sí, claro. Ahí, y haciendo la referencia a lo que hace Nane, ¿no? O sea, nos acercamos por miedo o por culpa, pero realmente no es un acercamiento genuino y no va a durar, o sea, porque incluso en la parábola, pues ahí, ¿no? Caen entre espinos y bla, 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 cuando se riega la semilla. Entonces, no creo yo que haya una fórmula, o sea... Uh-huh. No estoy en desacuerdo de que se le exponga a la persona, pues que necesitamos de Dios, pero todos necesitamos de Dios. O sea, y creo que no afecta nada decir, ¿sabes qué? Jesús vino para dar luz de nuestra condición, pero empezar con el mensaje sobre Jesús vino, ¿sabes? O sea, la esperanza está aquí. O sea, y la esperanza nos permite ver qué tan mal estamos nosotros, pero creo que a veces parte de estamos mal, y ya después la esperanza. Y justo después ven a mi iglesia. ¿Sabes? Entonces, justo después. Exacto. La ofrendita. No sé, siento que ahí las intenciones no están bien balanceadas, pero perdóname. No, es que sí nos estamos desviando un poquito, pero sí tiene que ver bastante. Y sí pasa mucho que utilizas la manipulación, el hacer sentir mal a la persona para... Uh-huh. Pues para que se dé golpes de pecho. Y realmente cuando tú haces eso, le estás quitando todo a la persona. O sea, le estás creando un vacío porque la persona se siente como nada. Entonces cualquier cosa que le digas le entra. Cualquier cosa que le digas la va a agarrar. Cualquier cosa que le digas le va a llenar. Podría ser. A lo que yo mencionaba es... No le estás diciendo mentiras. Pero si acentúas realmente con la intención de manipular, ya yo creo que ahí es el error. O sea, si realmente digas, ok, mi plan de evangelización es simplemente mostrar la condición del hombre, el plan de salvación y la resurrección de Jesús y la vida en Jesús. No se me hace mal esa estructura de primero mostrarle la condición, después esto y esto. Pero cuando te enfocas demasiado... Cuando te enfocas demasiado, yo creo que ahí ya tienen tintes de que quieres manipular a la persona. Pues, uh-huh. Podría ser. Sí, podría ser. Y yo creo, amigos, cuando estaba preparando el tema, una de las cosas que había... Una de las razones que no había puesto, pero de repente creo que sí me llegaron a la cabeza es que realmente la principal razón es que dejamos de tener una comunión real y honesta con Dios.
dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia. Y no me quiero meter en ese tema, pero Ya me he puesto yo. Sí, no te me enchiles, Brian, por favor. Pero realmente es una forma de comunión. Claro, sí. O sea, lo que siempre digo, para mí el ir a la iglesia es una forma de comunión. Sí. Y si lo haces genuinamente, no por convivencia, que es parte de, pues, pero no por cualquier otra cosa, realmente es porque quieres estar con Dios, pues ahí es algo loable y algo muy beneficioso, ¿no? Entonces, una de esas razones, ¿no? O sea, dejas de orar, dejas de realmente estar en comunión con Dios, dejas de tener realmente esa hambre de buscar y buscar y buscar. Uh-huh. Entonces, yo creo que realmente es la principal razón, porque si una persona está conectada todo el tiempo con Dios y hace y ora, no quiero como que esto suena a religiosismo o a tradiciones de todos los días orar, pero si realmente estás en constante comunión con Dios, es difícil que te alejes, ¿no? No, bueno, pudiera ser que sí, definitivamente es más difícil que te puedas alejar, pero creo que esas actividades se pueden desvirtuar en sí mismas. O sea, por ejemplo, el ejemplo de Robert y un ejemplo que a mí también me pasó, ¿no? Yo puedo considerar y puedo decir con claridad que un tiempo de mi vida donde yo estaba bien sumergido en la iglesia, oraba por orar mejor o orar como que con más unción que el hermano de lado, ¿no? Con más flow. Ajá, con más flow. O sea, para que la hermanita diga, Brian. que digan, no, el Brayita. No. ¿Sabes qué? Una frase que estaba bien chistosa que ahorita la recordé cuando estabas diciendo esto es, se nota que esta persona sí ora en su casa. Ajá, exacto. Hija de su madre. Y se notaba cuando la persona no ora en su casa. Exacto. Pero son métricas que uno empieza a meter, pero que no son reales. O sea, y luego también... A ver, vato, y en ese tiempo, ¿realmente sí orabas en tu casa? No, exacto. Eras el mejor orador en público. Sí. O sea, yo en la iglesia era, Señor, te pido en el nombre de Jesús que... No, o sea, yo acá bien metido. Pero lo hacía honestamente, o sea, por una apariencia de piedad. Y también servía, pero... O sea, y bueno, creo que mi servicio siempre sí fue genuino en que yo siempre lo hice por ayudar a los demás. Pero también estaba implícito en 50-50, era... O sea, neta, lo amaba. Pero había esta otra parte que lo hacía para que me vieran. O sea, para que el líder dijera... Ah, qué muchacho tan diligente. Era perro. Ajá, perro. ¿Cómo ora este muchacho, sí, nomás? Sí, está bien dispuesto siempre, ¿no? Entonces, quieras que no... Sí estaba como que en mí el deseo de que me reconocieran. O sea, y creo que es algo muy natural. Sí. Pero creo que ahí ya el servicio se desvirtuó. O sea, y la oración se desvirtuó. Si así cuida sus oraciones, ¿cómo cuidará de mi corazón? Ajá, exacto. No, y luego abro el mazapán sin que se me rompa. Imagínate cómo voy a cuidar tu corazón. No, o sea, pero creo... O sea, no está mal orar. No está mal servir. No está mal ir a la iglesia. Pero creo que tampoco esas 3 cosas pueden significar tu vida cristiana. O sea, porque puede que lo estés haciendo con una motivación errónea. Justo es eso. O sea, todo parte de la motivación. Y lo que yo digo es, si realmente tienes un anhelo constante y genuino de buscar a Dios, de orar a Dios, no por que los demás te vean, sino porque tú quieres fomentar o quieres hacer crecer tu fe, realmente creo que es la parte donde pues vamos a estar pegados a la vid. Sí, porque fuera de esas actividades, o sea, aún con el disclaimer de que obvio cualquier actividad con motivación errónea pues no sirve para nada. Pero fuera de esas, ¿qué otra manera puedes estar cerca de Dios? Si no es oración, leer la Biblia, cantando, alabanza, o sea, meditando en Dios en general, meditando en su palabra, meditando en Él, en lo que Él ha hecho en tu vida. O sea, hay muy pocas otras actividades que puedan acercarte a Dios. Claro, no solo podemos reducir a eso definitivamente, hay muchas más. Cuando ayudas a alguien, cuando vas con personas necesitadas, ahí está Dios y genuinamente ahí puede tu comunión con Dios también crecer. Pero creo que no hay tantas actividades en las que realmente puedas alimentar esa comunión con Dios. Sí. ¿Y tú crees que puede haber personas que genuinamente están buscando más a Dios y se alejen? ¿O pierdan la fe? No, yo no. Porque es algo debatible, ¿eh? Sí, es debatible. Yo creo que sí hay gente que piensa que... Yo también lo creo, pero... Que no se puede, pero
sí he escuchado personas que, oye, es que yo estaba orando genuinamente y eso, y de repente, pum, perdí la fe. Yo creo que puedes pasar por tramos de tu vida en la que te sientes muy débil en tu fe, pero creo que aún Dios lo tiene eso en la vida de esa persona que le busca con sinceridad. Porque es una palabra que una promesa de Dios que yo creo bastante, que dice que el que pone, no me acuerdo exactamente las palabras textuales, pero que dice, quien pone su camino delante de Dios, por más torpe que sea, no se perderá. Porque no está en él el llegar, sino que está en Dios. Y genuinamente yo eso es un consejo que le doy a las personas cuando se sienten como perdidas, confundidas, no saben por dónde tirar para acercarse más a Dios. Es, francamente, sé sincero contigo mismo delante de Dios, y no importa que no te van a salir mal las cosas. Pero obviamente le digo, te van a salir mal las cosas de que no me refiero a que vas a tener éxito a tus ojos, a tu mirada, a lo que tú quieras, sino que lo que sea la situación por la que te lleve Dios va a hacerte crecer como persona y en tu fe. En el largo plazo, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, Chiqui, ¿algo que agregar a este punto? Pues realmente, no sé, la verdad yo creo que no se me hace fácil que una persona que genuinamente está poniendo de su parte y está invirtiendo tiempo y está invirtiendo enfoque y esfuerzo en buscar a Dios, simplemente pierda la fe. Creo yo que cuando ya estabas acostumbrado o siempre buscaste solamente los beneficios de lo que Dios te da y no a Dios en sí, es cuando te puedes decepcionar, cuando puedes perder tu fe. O sea, que dices, es que ya no siento a Dios. Es que Dios ya no me habla, o siento que Dios está lejos, pero es porque realmente o buscabas una relación donde no fue una relación no muy genuina, una relación muy ideal, o neta nunca creíste genuinamente en Dios, o sea, lo utilizabas como tu llantita de refacción. Entonces se me hace bien complicado, la verdad, pero pudiera suceder, o sea, y además también estoy en la conciencia respecto al episodio pasado, o sea, que ahorita una persona que dice, no creo, no sabemos si en 1 año, en 2 años vuelve. O en 5, o en 10. O sea, puede que tarden mucho, o sea, pero no sabemos. O sea, no está escrito ya al final. Por ejemplo, se me pueden venir a la mente personas que ya sé que definitivamente se han declarado que no son creyentes. Claro. Pero no sabemos si en 5 años, o sea, vuelven al camino. No sabemos realmente. Totalmente. Como Nabucodonosor. Cuando se volvió un animal que te perdió conciencia de ser humano y después de los 7 años volvió en sí, ¿no? O sea, yo creo que eso puede ser una analogía muy chida para cuando a alguien le pasa eso. O sea, que estás en el camino de Dios y por algo, pues, pierdes el camino completamente y de repente vuelves en tu naturaleza que Dios te ha dado. Sí. Se me hace interesante eso. Sí. Es que mencionaron los dos algo que creo que es clave, porque justo cuando empiezas a tener esos, pues, digamos, momentos de debilidad, tienes 2 opciones. O fortalecer la fe, o decir, no, pues ya, me voy a la fregada, pues estoy perdiendo mi fe. O sea, tienes esas 2 opciones, te vas a hallar en esa disyuntiva. Entonces, creo que pues, las personas que siguen el camino es porque decidieron con lo poco que tienen fortalecer la fe. Y las otras, pues, es con lo, pues dices, pues ya no tengo casi nada de fe, entonces pues ya mejor me alejo completamente, ¿no? Creo que ahí es cuando está la disyuntiva de las personas cuando dejan de creer en Dios, ¿no? Y bueno, creo que también hemos llegado como a un consenso, y a esto viene mi siguiente pregunta, ¿no? De que la fe, bueno, entre nosotros 3, pues, y Fabián, que no puedes hacer nada para ganar la fe. Pues la Biblia lo dice, pues, pero ¿puedes hacer algo para mantenerlo? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, si puedes hacer algo que depende. Si establecemos que sí la puedes perder, pues entonces a lo mejor sí pudieras. Ya entra el debate de que si pudieras o no pudieras. Pero si concluimos que no la puedes perder, pues entonces no habría ese debate. Porque si no la puedes perder, pues no hay necesidad de que la mantengas. Pues ya la mantienes, ya se mantiene siempre sola, porque ya no la puedes perder.
O sea, sí, es que ahí es donde entran muchas variantes y el pensamiento... Hay un versículo, ¿no? Creo que es en Gálatas, que dice que a la fe le añadas virtud, conocimiento. Entonces, una serie como de 6, 10 cosas. Entonces eso te implica que una fe se va a fortalecer si está acompañada de todas esas otras cualidades. Entonces creo que a partir de ahí sí se puede mejorar o fortalecer tu fe. Creo que el estudiar la palabra fortalece tu fe de una forma impresionante, porque si tú no conoces nada y llegas a la Biblia y, no sé, te topas con una iglesia relevante muy exagerada o muy desvirtuada donde te digan, no, es que Dios te quiere bendecir y todo lo que hablan es eso, y pasa lo que dice Robert, ¿no? Y un día te atropellan, vas a decir, pues Dios no me ama, o sea, porque no conoces cómo opera Dios, o sea, tu amor está basado en Dios me da, Dios me ama, o sea, pero si algo te pasa ya no me ama Dios. Entonces, conocer la Biblia te va a ayudar a quitar esos prejuicios o esas mentiras de cómo es Dios realmente y va a fortalecer tu fe. No sé, o sea, creo que la fe sí se puede fortalecer. Yo también, definitivamente creo que tu fe puede crecer muchísimo. Sí, se puede crecer. Y también puede hacer cosas para mantenerlas. Y aquí, cuando ustedes han visto que una persona se aleja de Dios o deja de creer, ¿qué es lo que ustedes creen que pasa en esa persona? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo me he fijado mucho es que le pueden pasar dos cosas. O un sentimiento de inferioridad, de culpa, de resentimiento. De resentimiento o de superioridad. De, yo ya soy ateo. Estos cristianitos que siguen creyendo como en el siglo II. O sea, ¿sabes? Pasa yo he visto esos dos fenómenos que así como bien marcados, que la gente o como que se oculta y le da pena su pecado porque sus amigos de la iglesia qué van a decir, o el otro. Entonces, ¿han notado como otras características o otras cosas que pasen? Pues mira, respecto a la gente que se aleja, también se puede alejar por comodidad. O sea, puedes sentir culpa por cómo estás actuando, pero para seguir cómodo, mejor te alejas. O sea, la culpa te motivó, pero la comodidad es realmente la que te hizo... la que te mantuvo lejos. O sea, y creo que eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? O sea, que a pesar de que creemos, hay algo con lo que no queremos lidiar y por comodidad o sea, siendo creyentes, ahí lo dejamos a un ladito, ¿no? O sea, eso nos puede pasar. Que eso te genera lo que mencionaba Nane como inferioridad. Cuando te acercas a eso que tú estás queriendo ensordecer dentro de ti, y ves a quien sí lo tiene presente en sus vidas, si sientes como... Sí, sí, exactamente. Sí, totalmente. Y respecto al sentimiento de altivez, o sea, como de... creo que también hay algo muy real, que lo que entendemos por ciencia, filosofía, historia y todo ese rollo, o sea, puede ser una religión también, ¿no? O sea, hay tanto que desconocemos de muchas áreas que las personas que se reclaman a sí mismos ateos por el conocimiento que adquirieron y por qué tan superiores son a nosotros simples mortales, pues se convierten en una religión porque ni entienden bien la ciencia, ni entienden bien la historia, ni entienden bien a plenitud la filosofía, y ni es la ciencia, ni es la historia, es una imagen que ellos mismos se crearon de lo que yo creo que es la ciencia, lo que yo creo que es la filosofía. Y hay muchos dogmas también científicos, por así decirlo, que se aceptan para que funcionen ciertos modelos teóricos, por así decirlo, ¿no? Entonces, para no ponerme yo acá muy rimbombante, ¿no? Pero, o sea, creo yo que también... Y creo que actualmente ya no tanto. Estamos como que en una lucha entre ideologías de que hay gente que cree que cree en la ciencia como religión. Por ejemplo, que la ciencia lo explica todo, no hay por qué creer en Dios. Y hay gente que ya de plano se tiró al... No creo en Dios, pero sí creo en los horóscopos. Creo en 20,000 cosas. O sea, que ya es como... Se me fue la palabra. Pero ya no es... Ya no se está buscando el objetivo. Se está buscando... O está en esta racita... como manadita de locos que creen que la ciencia lo explica todo. Y está esta otra manadita de loquitos también que... Ay, es que mi horóscopo soy ascendente Géminis, Leo, no sé qué. Y se van... Ay, no, me quedo un dolor de cabeza, pero... Creo que pasan esas dos cosas. Se pasa más en las morras, ¿no? Inserte comentario.
No, sí, la verdad sí, definitivamente sí te apoyo. Si eres Leo, ni siquiera salgas conmigo. Ajá, exacto. La otra vez estaba viendo un post, sigo en una cuenta de Twitter, una página que se llama Gente que no debería tener internet. Yo también lo sigo en Twitter. Y salió un post de una chava, una historia en Instagram que dice: qué triste la gente que es Géminis, hetero y que nació en mayo. O sea, y me estaba escribiendo a mí. O sea, pues todos los sí, son Géminis, ¿no? Pero no, puede ser Géminis de junio. O sea, y decía, qué triste ser Géminis de mayo. Bueno, pero lo está posteando en mayo, intencionalmente. Ajá, sí, intencionalmente. Sí, y decía, si tú eres Géminis de mayo y hetero, dime para borrarte. O sea, obviamente no la conozco a la persona, pero yo me sentí súper aludido. Así de, tío. Hizo subjetivo. Ajá, súper subjetivo, pero yo dije, bueno, pues pues ya ahorita la gente cree en cada cosa que me critican. Y últimamente se puso de moda los horóscopos, ¿no? Machín. Porque antes como que todos decían, pues es una mensada y ya todos como que habíamos tenido ese consenso. Y de repente las morras empezaron a creer demasiado en los horóscopos. ¿Sabes qué pasó? Siento que crecieron sin Walter Mercado. Para mí, o sea, yo creo que Walter Mercado era como que lo que te hacía saber que los horóscopos eran mentiras. Sí. Entonces crecieron la generación Z sin Walter Mercado y como que pues otra vez creen. Ya están de moda hasta en el cristianismo. Los horóscopos. Ya sé a qué te refieres. No, sí, de hecho, sí. ¿A qué te refieres, Robert? Platícanos, Robert. Desglosa. Sí, así lo quiero dejar. Hay unos numerillos ahí. Sí. Yo soy 7 con 5 y no sé qué. Yo soy 3 con mezcla de 4.2. Creo que eso sí tiene un poco más de psicología, pero no. Sí, yo también creo que es una herramienta más útil que los horóscopos. Pero... Yo he escuchado que los horóscopos están fundamentados en la Biblia. La verdad no es un tema que haya investigado. Igual lo investigo. Son bíblicos. No, o sea, los como horóscopos son bíblicos. No en la Biblia como tal, pero sí es como una tradición judía hebrea de ver las estrellas y todo ese rollito. Okay. Entonces creo que por ahí van los tiros de que cuando los sabios del Oriente venían viendo una estrella, o sea, como que sí tenían mucho este rollito astrológico. No sé bien, no he investigado, pero la otra vez vi ahí un documentillo que dije, lo voy a leer después, y ahí lo guardé en favoritos, pero no lo he leído. ¿Y por qué nos agarramos hablando de los horóscopos? Porque salió de los ateos, que se creen mucho, y dije, que hay dos, ahorita hay de dos, o sea, es bien difícil ahorita como que estar en un punto medio de prudencia y coherencia. Entonces, o eres un ateo que cree que la ciencia, aunque no la entiendas, es la respuesta a todo, o ya de plano te tiras a la locura con los horóscopos. Sí, claro. Creo que cuando te alejas de Dios pasa como todo como una bolita de nieve, ¿no? Porque empiezas dudando de tu fe, después decides acabar con lo poco de fe que tienes, después ya no tienes fe y después tienes un sentimiento de culpa que a lo mejor eso ya no o de inferioridad o de superioridad, que eso mismo ya no te deja regresar. Después crítica de otros cristianos, esta persona se alejó. O sea, es una bolita de nieve que realmente se va haciendo más grande y más grande de diferentes circunstancias o sentimientos que te pasan cuando te alejas, ¿no? Entonces cada vez es más difícil regresar, pues. Sí, y fíjate, a eso que le sumas, todos esos factores que hacen más difícil regresar, yo creo que uno muy fuerte es eso que mencionaste ahorita. Los cristianos nos caracterizamos tanto de juzgar a todos aquellos que ya no están entre nosotros, que de antemano el que se va ya sabe que lo están juzgando, ya sabe que están hablando de él, ya saben que lo tachan de basura, de escoria. Y ese muchas veces es uno de los factores principales por los que no quiera volver a la iglesia, donde puede recibir palabra de Dios. No quiere decir que sea el único lugar, ni mucho menos, pero es un lugar donde puede recibir y no va por la sociedad de jueces que se crea en la iglesia. Es por el no aceptarnos vulnerables como somos. Y es terrible. Yo creo que si algo deberíamos de compartir entre nosotros es a ser vulnerables y amarnos y a saber que no somos perfectos y que no vamos a cumplir con los estándares del cristiano. Por más años que tengamos, por más conocimiento que tengamos, podemos caer en el peor de los errores en los que tachamos como ¿cómo va a caer en eso? Debemos de impregnarnos de esa cultura para que
para que todo aquel que caiga no se sienta eso, que no se pueda acercar una vez más. Yo creo que es algo que falta en el cristianismo. Sí, de hecho, es tal cual, pues lo he escuchado varias veces. Esta persona se alejó, ya no te juntes con él. Ajá. Uy, Sí. Uy, anda mal. Ajá, cuidado, De hecho, es que anda mal. A mí me pasó, y bueno, hola, si ven el podcast. Te alejaste y te dijeron... No, o sea, me distancié, obviamente me alejé de la iglesia a la que iba, eso sí, pero, o sea, y no lo digo como que yo me lo merezca o cualquier persona se lo deba merecer, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí nadie me buscó. O sea, contadas las personas que, oye, Brian, ¿estás bien? O sea, y eso realmente te das cuenta que así como yo lo hice, ellos también lo estaban haciendo por tener una apariencia de piedad, ¿sabes? O sea, mientras mi líder me vea, mientras yo esté bien con la manadita, quien se vaya no me importa. O sea, y creo que eso no refleja una actitud cristiana sana. O sea, porque nada más estás juzgando a otras personas. Y como ya se cayó uno, es así como de, pues sigo escalando en la pirámide de poder, sigo de posición, y qué chido que se cayó, y ya ni lo busquen, porque si regresa, competencia. No sé si, o sea, ustedes díganmelo, si nos están viendo. ¿Por qué lo hacen? O sea, porque si una persona, tú conoces a alguien que se distanció, que se alejó y que era alguien que convivías mucho con él y lo aprecias, ¿qué te impulsa como cristiano a no tener ni siquiera la mínima intención de saber cómo está en su vida? O sea, no sé, creo que eso refleja mucho de lo que hay en el corazón de alguien, ¿no? O sea, de entender lo que significa la salvación o lo que significa la vida eterna y pensar que esa persona, no sé, no fue salva, lo que tú quieras. Creo que nada justifica el decir, supongamos, ¿no? Llevándolo a un extremo enorme, ¿no? Que se va a ir al infierno esta persona y no hacer nada. O sea, que no es el caso, ¿no? O sea, no es el caso. Sí, o sea, pero, o sea, sí, o sea, sí, totalmente lo estás poniendo en los extremos, pero se entiende demasiado el punto. Ajá, exacto. Entonces, siento que yo fui así por mucho tiempo. Entonces, y a mí me pasó. Entonces, no me siento mal ni me siento víctima, ¿no? Pero sí pasa mucho eso que dice Robert, ¿no? Que te vuelves un juez y como tú estás bien y tu apariencia de piedad está intocable y así intachable, sigues adelante, pero no sé, a mí se me hace doloroso que como cristianos caigamos en el error de pues de no extender nuestra mano hacia los demás. Sí, vato, o sea, porque si lo transportas eso a un ejemplo terrenal, imagínate que ves una persona que se va a caer a un precipicio. Ni siquiera le dices nada, te alejas, al contrario, no le digas nada que se va a caer. O sea, realmente es eso, vato, ¿sabes? Imagínate qué ojete una persona que está en un grupo de personas y esta persona va directo a caerse y él no puede verlo y nadie le dice nada. Y así pasa y se me hace muy, muy rescatable y muy bueno lo que dice Robert, ¿no? Que debemos de impregnar esa cultura, si alguien más se aleja, si vemos que esta persona, pues por alguna razón, nos llegaron rumores de que está alejando o que está haciendo cosas, uno, lo juzgues y dos, busca a esa persona y sigue conviviendo con él. Sí. Si es una persona cercana a ti, pues sigue conviviendo con él, intenta procurarlo y pues pasa todo lo contrario, ¿no? Sí, pues, claro. Y creo que utilizan la estrategia de vamos a orar por él. Pero también sirve mucho un saludito. O sea, entiendo esa parte que puedes decir. Y bueno, esto es lo que se dice. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? A lo mejor. O sea, lo que decía nuestro líder en aquel entonces era que pues nosotros también corríamos el riesgo de caer porque también somos débiles nosotros, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Ajá, entonces, no sé, como que eso implica que la persona se está alejando por maldad. ¿Sí me doy a entender? O sea, cuando puede ser un pecado... Y te va a jalar al lado de la oscuridad. Ajá, exacto. Exactamente, ¿no? O sea, y creo que lo que dice Robert, o sea, para reforzar esa idea, o sea, que se haga la cultura y que se haga la conciencia de a mí me puede pasar en cualquier momento. O sea, no porque... Exactamente. Sí. O sea, para mí es eso. No es ni siquiera sentirnos que podemos rescatar a los demás. Es darnos cuenta de lo que es real. Todos tenemos una falibilidad y la misma. Todos, por más años que tengas en la iglesia, que estés en 10 ministerios, que seas pastor, apóstol, obispo, lo que tú quieras, Papa, lo que sea, tú puedes caer en el peor de los pecados. Esa es una realidad. Ni siquiera tenemos que pretender, sino es darnos cuenta de esa realidad que no nos damos cuenta o no queremos hacernos tan conscientes. Porque si fuéramos realmente conscientes,
trataríamos a los demás desde un grado no de superioridad, sino de empatía. Claro. Sí, Y sin claro. miedo, ¿no? O sea, porque... No porque te acerques a una persona... O sea, Jesús es la misma esencia o sea, el mensaje de Jesús fue ese, ¿no? O sea, no porque Jesús conviviera con prostitutas, con cobradores, con gente enferma, con leprosos... Jesús se convirtió en alguien así, ¿no? O sea, y creo que Dios nos llamó a hacer lo mismo que Él hizo. Entonces, si a ti te puede pasar en cualquier momento, ¿por qué limitarte por miedo a que puedas caer en ayudar a una persona en la que puedes ser el único Jesús que va a ver en su vida? O sea, eso se me hace a mí como... Sí, claro. Y aparte, si ese pensamiento fuera real, o sea, que obviamente el peligro siempre está latente, que te alejes, ¿no? Pero si el pensamiento ese, o la justificación es, no te acerques a esa persona porque tú también puedes caer, qué estupidez, porque con cualquier cosa puedes caer. Exactamente. Claro. Es realmente... Una tontería. Una tontería, o sea, realmente déjenlo de hacer. Realmente ya, esa cultura tiene que erradicarse totalmente. O muchos, a mí me tocó un caso de que un líder de un ministerio, creo que él estaba teniendo problemas fuertes con su esposa, o no sé a qué grado realmente, y estaban teniendo, creo que no estaban viviendo juntos o algo así, tenían problemas. Total que se le quitó de su liderazgo y no sé si se habló con él, me imagino que sí, que se habló con él, que trataron de solucionarlo. Total que él no se resolvía su problema con su esposa. Y la decisión que se tomó por parte del ministerio fue, ¿saben qué? Esta persona está en rebeldía, no pueden hablar con él. Uh-huh. O sea... Y no creo que sea en ese caso que ustedes dicen, que yo creo que también pasa, que por miedo a que caigas, sino como por tratar de castigarlo, aíslenlo para que sienta la presión y que, o sea, quieres hacerle manita de puerco para que vuelva a Dios, si es que la decisión a la que lo están orillando es la correcta, porque no sabemos. Pero digamos que sí, digamos que la iglesia los quiere llevar a tomar una decisión correcta y realmente a que vuelva a Dios. Pero tú quieres eso, hacerle manita de puerco para que lo estás llevando a fuerzas a Dios, por así decirlo. Uh-huh. Quieres Quieres manipularlo, quieres cortarle sus amistades, quieres aislarlo de todos para que... Tal cual, para que regrese. Y eso no creo que sea el camino de Dios. Y aparte, en el mejor de los casos, esa es tu intención. En el mejor de los casos. Sí, y es que, ¿sabes qué? O sea, imagínate, ¿no? O sea, vamos a pensarlo un poquito. O sea, de repente todos me dejan de hablar. O sea, sé que estoy mal. Yo sé que estoy mal. Yo traigo culpa. Y todavía me dejan de hablar todos, me va a dar vergüenza. O sea, ¿en la mente de quién? O sea, ¿quién fue el sabio, el genio que dijo, dejémosle de hablar, eso va a hacer que venga? O sea, nadie, o sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, lo más lógico es que si tú ves que tu grupo de amigos de repente ya se distanció de ti, literalmente se distanció de ti, pues te va a dar pena acercarte de vuelta. O sea, y creo que a veces lo que se espera de parte de liderazgo es que esa persona venga. En vez de uno irlo a buscar, no, déjenlo que venga, porque como él actuó mal, él se tiene que acercar. Y se lavan las manos con, pues es que él ya no ha venido, nosotros aquí estamos. Sí. O sea, pero no, o sea, si le dejaste hablar, si lo aislaste por 2-3 meses, o sea, pues, o sea, ya la neta sería muy lastimero, así como que todavía venga arrastrándose a ver, ahí pidiéndote por favor si puede ser su amigo, ¿no? O sea, a mí se me hace gacho, pues, o sea, a lo mejor hablé... No, y es que yo creo que ni siquiera, o sea, no dudo que haya gente que lo hace con esa intención, pero yo creo que la mayoría de las veces lo haces con la intención de lo que decíamos hace rato, ¿no? Uh-huh. Le dices, ya no le hables a esa persona porque te va a contaminar. Uh-huh. O porque está hablando mal del... Que es súper sectario. O sea, ese ¿sí? Actuar es de no escuches esto, no escuches aquello. Pues ¿de qué tienes miedo que escuche? Uh-huh. De que me dé cuenta que tu secta está mal. Uh-huh. O sea, sí, cuando alguien te prohíbe escuchar lo que sea, para mí está mal. O sea, uh-huh. ¿qué miedo tienes tú como líder de que las personas escuchen otras cosas? Si realmente... Lo que predicas es la verdad. Es la verdad. La verdad se tiene que sostener por sí sola. Sí, y la sostiene Dios en los corazones de las personas. No la sostienes tú con tu elocuencia o tú con tus argumentos. Entonces, si tu confianza está en Dios verdaderamente, que Él es el que habla el corazón de las personas, ¿por qué le temes a que escuchen otras cosas? Uh-huh. Claro.
Pues, bueno, sigo jugando la abogada del diablo, ¿no? Ellos dicen, no, es que se contamina tu corazón. Pero para mí eso ya es muy ambiguo y es extraer de un versículo bíblico o utilizar un lenguaje poético para fomentar un miedo en las personas, ¿no? O sea, de que se te vaya a contaminar el corazón ¿con qué? Con escuchar anécdotas de cómo has lastimado a otras personas. O sea, pues obviamente tu corazón, o sea, no es que se vaya a contaminar, o sea, te vas a dar cuenta de que esta persona que está tratando de plasmarse a sí mismo sobre los demás como alguien infalible y alguien confiable, no lo es tanto. Y no debería de serlo. O sea, nuestra confianza debería estar puesta en las Escrituras, en Dios, no en un líder. Pero bueno. Sí. Y todo esto, lo que decíamos, es como que hace difícil volver, ¿no? Entonces, ¿cuáles ustedes creen que sean las razones para que cuando una persona realmente vuelve, ¿no? O sea, cuando deja de estar en pecado, o sea, más allá de razones como que nosotros pudiéramos no controlar, pues, o sea, por ejemplo, sé que es convicción que Dios pone la convicción de pecado en nuestros corazones, pero ¿qué otras circunstancias podría hacer que esta persona vuelva? No sé, por ejemplo, que lo contrario a lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Que la gente lo arrope o lo busque. Ah, definitivamente. O sea, ¿qué sería bueno nosotros hacer? ¿O qué crees que suceda? ¿O qué crees que es lo que sucede que hace que esa persona vuelva? O sea, pues lo óptimo sería que hubiera personas ahí para él. Otra cosa óptima sería que tuviera él una perspectiva clara de decir, ¿sabes qué? Mi relación con Dios vale más que mi relación con fulano, sutano que me juzgaron, ¿no? Entonces, si entiendes el valor de Jesús en tu vida y de su sacrificio en la cruz, pues vas a hacer el orgullo a un lado y vas a decir, ¿sabes qué? Aunque me dolió, aunque me caí y aunque me juzguen y aunque pase lo que pase, yo voy a hacerlo para estar bien con Dios. Y vuelvo a mi iglesia o busco otro lugar donde congregarme. Sí. No sé. O sea, se me ocurren muchas cosas. Sí. Pero... Yo quisiera sonar más práctico, pero realmente creo que es solamente el toque de Dios. O sea, uno de mis versículos favoritos es cuando dice, con amor eterno me has amado, por tanto, extendiste tu misericordia a pesar de mi maldad. Y a lo que voy es que, ¿por qué voy con esto? Porque hay personas que reaccionan de manera distinta ante, por ejemplo, cuando alguien los busca, que están alejados y van hermanos a buscarlos, y hay personas que todavía endurecen más su corazón ante eso. Y hay personas que no, que las personas, los hermanos lo buscan y vuelven. Entonces digo, la única diferencia es ese amor de Dios que nada lo puede resistir. O sea, que ante el amor de Dios, cuando llega al corazón, nada lo puede resistir. Entonces, como factor, yo diría solamente Dios con sus cuerdas de amor que nos atrae. Pero yo que pienso qué actitud los demás deberíamos de tener ante personas que vemos alejadas es siempre desde la empatía. Desde decir, yo qué creo o qué Dios puede poner en mi corazón para hacer que yo pueda ser utilizado para que esa persona sea bendecida. Uh-huh. Y con base en esa... Pues sí, yo creo que tiene que ser una charla con Dios. Por ejemplo, si ves a alguien que está alejado, Dios, ¿cómo puedo yo bendecir a esa persona? A lo mejor sientes en ese momento de parte de Dios hablarle. Uh-huh. A lo mejor sientes en ese momento, pues no sé, quedarte a ver en algún lugar o hacer una actividad o simplemente hablarle sin hablarle de Dios. O no sé, pueden ser distintas cosas que Dios te ponga en tu corazón. Pero para mí siempre sería desde la empatía. Y es algo muy complejo de lograr, ¿no? Porque es muy difícil ser empáticos. Sí. Yo creo que también algo que puede ayudar mucho, y no sé qué piensan ustedes, es dejar de criticar a los que se van. No tanto porque esa persona que se va te va a escuchar, sino porque si tienes esa cultura, tú sabes que cuando te vas te van a criticar. Entonces, o estar consciente. Estás consciente, exactamente. Sí, exactamente. O sea, pero si esa cultura se empieza a dispersar, pues sabes que no te van a criticar, que no te van a juzgar, que te pueden recibir con los brazos abiertos, que nadie critica a nadie. Entonces, si tú sabes que estás en un círculo así, si te llega a pasar, pues tienes la comodidad de regresar cuando Dios quiera que regreses, ¿no? Uh-huh. Pues mira, yo creo, o sea, sí, lo que dices, sí, pero se me hace utópico, o sea, como que
no critiquemos. La verdad es que creo que en las iglesias es un lugar donde se premia mucho la apariencia. Entonces, cuando una persona la riega, pues es casi imposible que no se haga leña del árbol caído. Yo creo que si yo estoy lejos o si tú estás lejos, una de las... O sea, lo mejor... y quieres regresar, creo que la mejor actitud es estar consciente de todo eso. O sea, de estar consciente que te van a criticar, que la iglesia no es perfecta, que te estás afrontando a las inseguridades, a los prejuicios de las personas, al mal aprendizaje, las falsas doctrinas. O sea, y poner todo eso a un lado y junto con eso tu orgullo y decir, vale más lo que hizo Jesús por mí y para mí vale la pena seguir yendo a una congregación para seguir aprendiendo de la palabra. Entonces, creo que no es fácil. O sea, cuando uno se aleja, se alejó por 20,000 cosas, ¿no? O sea, pero también depende de ti que te responsabilices y digas, ok, yo soy responsable de volver. A lo mejor me fui por culpa de otras personas, pero si me quedo afuera, eso ya va a ser mi responsabilidad. Y no va a ser a lo mejor muy grato, muy placentero regresar, pero creo que uno tiene que ser consciente de que no va a estar fácil, pero vale la pena, creo yo. Sí, claro. Y esto, quiero ver qué piensan ustedes de este pensamiento que lo está analizando y todas las personas que yo conozco que han creído genuinamente o que se les ve que han creído genuinamente se alejan. Yo digo que no están bien sin Dios. Lo he visto vez tras vez, persona tras persona, o se ven amargadas o incluso económicamente les empieza a ir peor. Que no quiero decir que sea como una generalidad, pero en sí su semblante se ve peor, se empiezan a decaer. O sea, hay muchas, o sea, y ahorita les puedo mencionar miles de ejemplos que las personas empiezan a ver más y sentir más amargadas. Yo me siento un poquito más amargado y siento que estoy bien con Dios. Pero siento que a lo mejor estamos presenciando simplemente el pasar de la vida. Yo digo que las personas que abiertamente se declaran que ya no creen en Dios, pues yo lo he visto vez tras vez y lo puedo mencionar en varios ejemplos, ¿no? Neta, la gente yo la empiezo a ver y más amargada que cuando estaban con Dios. Es que creo que el hecho de que ya te alejaste es un problema, un conflicto no resuelto. Y creo que cualquier conflicto no resuelto te va drenando. O sea, te va apagando. O sea. Y para mí por eso es lo importante de estar a cuentas y de tener una salud emocional y espiritual. O sea, entonces yo creo que pudiera ser, pero creo que es parte... No creo que sea como un castigo de Dios o como que sea una consecuencia directa, sino que más bien es una consecuencia lógica de no perdonar, de tener orgullo, de tener rencores, raíces de amargura, todo ese tipo de cosas. Pero no sé si sea específicamente alejarte de Dios. O sea, una persona que está en la iglesia y no perdona, o sea, por más que vaya a la iglesia, puede que... a mí me tocó ver personas que iban y así, pero con una amargura así bien sí, densa. claro. Entonces, no sé, a lo mejor... O sea, sí tienes razón definitivamente. Yo digo, yo es una constante y, o sea, me viene mucho a la cabeza pues, personas que se declaran ateos tal cual y que dices, ay, no manches, bro, escúchate, neta, te escuchas muy, muy amargado. Pudiera ser. No sé, yo no he visto, sinceramente, una correlación así. No he puesto tanta atención tampoco en eso en específico. Pero puedo entender que sí, o sea, porque normalmente te alejas de Dios y no es como que te alejas del cristianismo y eres para hacerte testigo de Jehová. Entonces ya tienes una nueva esperanza. Sino que te alejas desde una decepción o desde un dejar de creer en general. O sea, no es como que crees ahora en otra cosa y ya otra vez tienes una esperanza en algo más. Sino que solamente ya no tienes ninguna esperanza. Más que en ti mismo o no sé. Entonces eso puede generar, pues sí, un cierto falta de de tener tu esperanza, tu fe, tu creencia puestas en algo más allá de lo que tú eres y de lo que está aquí ahora. Sí, claro, totalmente. Y para terminar, bueno, lo que les decía al principio es, creo que cuando pecamos es una manera de alejarnos de Dios. Porque la otra vez platicaba con una amiga y decía esto, ¿no? Cuando peco, o sea, a veces ya no quiero pecar. Obviamente nadie quiere pecar, pero lo racionalizo más
Y porque cuando peco me siento indigna y siento que estoy alejado de Dios. Aunque no debería de ser el sentimiento, pero pues es algo a veces difícil de hacer, ¿no? Sentirte indigno de estar con Dios, ¿no? Entonces creo que el pecar trae esa consecuencia que te alejas de Dios, que te vas enfriando, pues, realmente. Y ese pensamiento empieza a crecer y crecer y crecer y empieza, pues, a derivar en cosas más grandes, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que... Bueno, la otra vez yo escuché algo que me llamó mucho la atención también. O sea, no me voy a ir por otro lado. O sea, pero no soy lo que pienso. O sea, y eso es una realidad muy importante, ¿no? O sea... Pero la psicología... No. No, o sea... Te sientes indigno porque estás dándole vueltas a ese estado donde... O sea, en esa claridad post-pecado. O sea, que pecaste y ya después te viene esa claridad de decir... Chin, la regué. Y el estar constantemente dándole vueltas a ese asunto es lo que te llena de culpa, de sentimiento de indignación. ¿Sí se dice indignación? Bueno, tal vez. Indigno. Pues no sé, o sea, que te sientes indigno. Indignación, creo que te dirás. Estoy indignado. Me odio a mí mismo. ¿Cómo pude hacer eso? No, pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces... O sea, pero no eres lo que piensas. O sea, y creo que en el pasado también tú lo dijiste, Nane, ¿no? O sea, que viste en una predi que el pastor dijo que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios, no somos lo que percibimos de nosotros. Somos lo que Dios ve en nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso debería hacernos descansar. Aunque me identifico totalmente. O sea, yo honestamente... Aunque no tengo un pecado así explícito que me haga sentirme avergonzado o que me haga quererme esconder de la gente, no soy... ¿Ocultando tu homosexualidad? No le ocultaría, vato. Sería el cristiano más así que pudiera existir. Que eso sería un tema interesante, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer con un pecado como el de la homosexualidad? ¿No? Para mí es un pecado más, ¿no? O sea, entonces... A veces también nosotros... ¿Ya tenemos un episodio de homosexualidad? Sí, el de no homo. Ah, sí, no homo. 2.0. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, no somos lo que pensamos y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, les comentaba eso, ¿no? O sea, que a pesar de que no tengo un pecado muy grande, no soy quien me gustaría ser, ni estoy donde me gustaría estar espiritualmente, y eso me acarrea mucha decepción y culpa. Pero no dejo que eso me llene ni me invada, sino que trato de ser paciente conmigo mismo y confiar en que Dios va a hacer la obra. Ahora sí que casi se lo echo la culpa. No la culpa, pero así, Señor, tú dijiste que te ibas a terminar la obra, confío en ti y descanso en ti, ¿no? Y pues trato de ser paciente conmigo mismo. Sí, a mí eso que mencionas, para mí eso es una de las grandes claves que se deriva a todo el cristianismo. Creerle a Dios más que creerte a ti mismo. Entonces, ¿tú qué crees? Lo que tus ojos pueden ver, tú te puedes ver ineficiente, te puedes ver no apto, no óptimo como cristiano, como espiritualmente. ¿Y Dios cómo te ve a ti? O sea, Dios te ve santo, te ve justo, te ve perfecto, incluso la palabra lo dice. O sea, todo eso son lo que Dios ya ve en ti como... No sé exactamente cómo... Explicar la visión de Dios sería imposible para nosotros como seres humanos. No sé en qué consista o por qué es que te ve así. Si ve como tu línea completa ya en la eternidad. O qué es lo que ve en ti. Pero Dios... Sabemos que Él no se maneja en la temporalidad que se maneja el ser humano. Entonces, a lo mejor desde que ya tú eres salvo... O sea, como Dios ya sabe que tú eres salvo, entonces Él ya te ve como tú eres en general. Y ya eres perfecto, ya eres justo, ya eres santo. Entonces, ¿a qué quiero creerle? A lo que yo veo en mí mismo, a como Dios me ve. Y en general en la vida, ¿a qué quiero creer? ¿A lo que yo veo o a lo que Dios ve? Entonces, creo que esa es una clave importante en la vida del cristiano, es creer más a lo que Dios me dice que a lo que yo puedo ver o lo que yo puedo creer. Y así. Y pues con esto cerramos, amigos. No sé si quieren tener algún otro comentario final. Brian, un saludo que quieras mandar a alguien. Saludos, si de casualidad mis ex compañeros lo están viendo,
No es cierto. No, muchachos, al contrario, nos da gusto. O sea, nos da gusto a mi mami. Mi mami sí ve a nuestras mamis. Mi sí mamá nos ve, pero mis hermanas sí. Ok. Me da miedo preguntarte por qué no nos ve tu mamá, brother. Pues porque, no sé, veo otras cosas. Sí, porque tiene mejores cosas que hacer. Sí. No, mi familia sí me ve, entonces muy bien, me es muy sabio tu mamá. sí, no pierdo el tiempo. No, pues gracias a nuestra audiencia por escucharnos. La verdad, yo me siento muy a gusto. Lo hago por ustedes y por los que nos escuchan y nos ven. Pues bueno. Yo diría que si tú eres alguien que ahorita no te sientes muy cercano a Dios, si te sientes que no has estado en el mejor momento de tu vida en cuanto a tu fe, no hay un momento malo para acercarte a Dios. Todos los momentos son el momento ideal. Uh-huh. Todos hemos estado en la posición en la que tú te sientes ahorita. Y no ahorita. Si tú te acercas otra vez a Dios, probablemente después en tu vida te vas a volver a sentir como estás ahorita. Entonces, no sientas que no puedes acercarte a Dios por eso. Por más cosas que hayas hecho, por más pésimo que tú te sientas, nunca encontrarás un lugar mejor que acercarte a Dios y Él te espera, no importa lo que hayas hecho. Uh-huh. Amén a eso. Amén. Y pues es todo por el episodio de hoy, amigos. El episodio número 52. 60. ¿Existirá episodio 60? Esperemos que sí. Va a haber 200, amigos. 200 episodios. Ya después de 200 episodios vemos si continuamos o no. Si nos retiramos. Sí. Está bien. Y pues muchas gracias. Nos pueden seguir a todos en nuestras redes sociales. Estamos como Inadaptado Podcast Show. En TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube. Suscríbanse, compártanlo. Eso nos ayuda mucho, nos motiva mucho. Déjenos comentarios. Realmente cuando nos dejan comentarios, sí se siente bonito, se siente chido que la gente nos escuche. Y pues también déjenos ahí comentarios de qué piensan ustedes de lo que hablamos. Y venga, a ser menos juzgones, amigos. Bye. Hasta luego.
sin